El mismo cerebro que concibió las pinturas rupestres de Altamira es el que diseñó el viaje a la luna. Atrapados en el reino de la necesidad, en los 140.000 años que tenemos como humanidad, no tuvimos tiempo para dedicarlo exclusivamente a nosotros. En aquellas cuevas, claramente, valga la metáfora, se imprimen los mismos sueños que hoy en las artes plásticas se plasman. Vencer el reino de la necesidad para por fin abrazar el reino de la libertad. Hoy en Ollantay le rendimos homenaje al pintor de la Revolución Boliviana, Miguel Alandia Pantoja. Bienvenidos y bienvenidas. Miguel Alandia Pantoja, el pintor de la Revolución. Nació en Catavi, una región minera de Potosí, el 27 de mayo de 1914. Desde temprana edad comienza a pintar. No cursó estudios académicos de bellas artes, pero atesoró un talento innato que lo convirtió en un artista autodidacta. Con 18 años participó en la Guerra del Chaco. Allí fue capturado, hecho prisionero por los paraguayos y sometido a trabajos forzados durante un año. Logró huir cargado de ideas y emociones que marcaron sus primeras obras, entre ellas un autorretrato llamado Prisionero de Guerra. Quedando huérfano, debe hacerse cargo de sus hermanos menores. Se establece en La Paz y trabaja como caricaturista político para publicaciones locales. Se vincula al POR a inicios de los 40 e inicia su actividad política, participando de eventos importantes como la constitución de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. En la Revolución de Abril del 52, Alandia participa activamente, tanto como artista y político. Su obra le lleva a ser reconocido por Diego de Rivera en su visita a La Paz, invitándolo a México, hecho que se concretaría el 57. En el gobierno de René Barrientos, Alandia, por su carácter revolucionario, artístico y político, es exiliado a Perú. En los estertores del gobierno golpista, volvió a Bolivia, lo que permitiría continuar con su arte y vida política, hasta otro golpe militar, esta vez dirigido por Hugo Banzer, lo que lo llevó nuevamente al exilio. Miguel Alandia Pantoja murió en un hospital de Lima, el 2 de octubre de 1975. Ese mismo año, sus restos fueron inhumados en la ciudad de La Paz. Esta noche, en Ollantay, hablaremos sobre Miguel Alandia Pantoja, el pintor de la Revolución. Bienvenidos. El pasado 2 de octubre se cumplían 45 años del fallecimiento de Miguel Alandia Pantoja, pintor muralista, militante trotskista. Desde Ollantay queremos rendir homenaje a su obra, a su vida. Para este propósito, hemos invitado a Javier del Carpio Sempertegui, pintor e investigador dedicado al estudio y la preservación de la obra de Alandia. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, José María. Buenas noches a todos los compañeros de Ollantay y Agitrop. Buenas noches a todos, en realidad, que están viendo este programa. Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial porque como a vos, a mí me apasiona y es algo que me ha traído mucho hacia la política, que es la pintura de Miguel Alandia Pantoja. ¿Qué podemos decir de la infancia y la adolescencia de Miguel Alandia, Javier? Bueno, con referencia a la infancia, a los primeros años de vida en los que Miguel forma su carácter, casi prácticamente muchos de los detalles se han extraído sobre la vida, sobre la biografía que ha desarrollado Guillermo Lora, ¿no? Guillermo Lora tiene bastantes datos al respecto. Alandia Pantoja, básicamente nace en una familia producto de esa migración, por ejemplo, que existe de trabajadores a causa del auge del estaño a principios de 1900. Y llegan a radicar en regiones, por ejemplo, mineras, como en Oruro y en Potosí.
Alandia Pantoja nace o sea, tiene dos puentes, dos vertientes dentro de su familia. Una que, como bien se menciona en la biografía de don Guillermo, es el lado, por ejemplo, de una familia relativamente acomodada, ¿m? Con cierto acceso a la cultura, bastante interesada, por ejemplo, en temas culturales, eh, y por el otro lado, por ejemplo, por el lado materno, ese era el lado paterno, por el lado materno, ¿no? Una madre de extracción humilde, ¿no? Muy humilde, y creo que esa, esa, esa experiencia, por ejemplo, de ese encuentro entre dos, se podría decir, grupos sociales completamente distintos, ¿no? Y ese choque a la vez, por ejemplo, en el sentido de que los prejuicios de la abuela, que no querían que tenga ningún tipo de relación el padre con la madre de Miguel Alandia Pantoja, ¿no? Hace que Miguel forje de alguna manera un sentimiento, por ejemplo, ese sentimiento cercano a la madre, ¿no? Mm, que todo hijo tiene. ¿Qué te podría decir? Lucha contra todo eso en sus primeros años de vida, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera lo va a acompañar siempre, ¿no? Porque al final, quieras o no, la familia llega a desarrollar su vida económica en Yayagua, alejándose, por ejemplo, de los privilegios que tenía de alguna manera el padre. La madre, con decirte que vendía empanadas a las puertas de la empresa, ¿no? Alandia y sus hermanos siempre han sido muy, muy apegados a la madre, ¿no? Después, por ejemplo, la pérdida del padre, la pérdida de la madre, obligan, por ejemplo, a Miguel Alandia, muy joven, ¿no? Casi adolescente, a hacerse cargo, ¿no? De sus hermanos menores. Eh, Básicamente esa es parte de su infancia, ¿no? A los 18 años hay un acontecimiento en el país histórico, que es la Guerra del Chaco. Él se alista y participa en la Guerra del Chaco. ¿Cómo crees que esta parte de su vida, y podemos relatar algunas anécdotas de esta parte de su vida, ha influenciado en ya el Miguel artista? Ah, bueno, creo que esta guerra ha sido un hito bastante relevante que ha marcado la vida de muchos eh, artistas e intelectuales de la época, ¿verdad? Ha marcado la vida económica y política del país, ¿no? Y por ende, por ejemplo, ha marcado la vida, sobre todo de los que han participado en esa guerra, ¿no? Tomemos en cuenta que esa guerra entre dos países hermanos, ¿no? Como eran Paraguay y Bolivia, que tenían muy buenas relaciones, hasta antes de la guerra de la Triple Alianza, se ve confrontada por intereses imperialistas, ¿no? Como es la Standard Oil y la otra es la Shell. Royal Shell, ¿no? Intereses económicos provenientes prácticamente de una visión que tenían, ¿no? Imperialista hacia futuro, que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En realidad, la Guerra del Chaco ha sido una prueba suficiente para que estos países, por ejemplo, los intereses europeos,
sobre todo ingleses, holandeses y por el otro lado los norteamericanos, se dividan los recursos económicos sobre los cuales se va a cimentar sobre todo a futuro lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El petróleo, los recursos energéticos, ¿no? Y en este conflicto prácticamente los que más han sufrido y han sido víctimas de todo esto han sido los indígenas. ¿Mm? Y prácticamente, por ejemplo, eso es lo que le toca, esta experiencia, por ejemplo, es la que le toca vivir a Landy, ¿no? Una experiencia, por ejemplo, eh, eh, con temprana edad, ¿no? Ya como responsable de sus hermanos, toma la decisión junto con su hermano mayor, o con uno de sus hermanos, ¿no? Edmundo, de ingresar a la guerra del Chaco, ¿no? En la guerra del Chaco, a diferencia de muchos de sus participantes reconocidos dentro del arte, muchos de ellos, por ejemplo, como Enrique Merubia, Emiliano Luján, Cecilio Guzmán de Rojas, entre otros, ingresan, ¿no? De manera, se podría decir, como artistas, ¿no? Para ilustrar de alguna manera todo este proceso, ¿no? También está Cochabamba, ¿no? Raúl Prada. Parada. Alandia no ingresa prácticamente con ese oficio, ¿no? Ingresa como soldado raso, ¿no? En la guerra del Chaco, por ese temperamento, ¿no? Aguerrido y aventurero de alguna forma que tenía, osado, ¿no? Y qué características más tendría, ¿no? La verdad no se sabe, pero ingresa a los comandos, ¿no? Comandos esos comandos que de alguna forma neutralizaban la vanguardia del ejército paraguayo, ¿no? Y en esa guerra, por ejemplo, llega a luchar junto con Bush, ¿no? Llega a ser compañero de guerra, ¿no? Al mismo tiempo que también llega a conocer a muchos de los fundadores que van a llegar a ser del MNR, ¿no? Y con un pequeño grupo que ellos habían organizado que se llamaba Beta Gamma, ¿no? Bolivia Grande. Alandia Pantoja, de alguna forma en principio, por ejemplo, en sus primeros pasos, empieza a trabajar con ellos, haciendo algunas ilustraciones o caricaturas, ¿no? Eventuales, casuales, ¿no? Y de alguna forma el tema de la guerra los habían mandado, ¿no? Eran compañeros de deporte, ¿no? Después, otra de las experiencias, por ejemplo, de Alandia dentro de la guerra es en ese trabajo, por ejemplo, en esa misión que se le empleaba riesgosa de comando, él llega a ser prisionero de guerra en 2 oportunidades, ¿no? En los campos de concentración paraguaya. De ahí conoce al padre, ¿no? De lo que va a llegar a ser la foto estudio Cordero, ¿no? Que es uno de los registros más importantes en imágenes que tiene Bolivia, ¿no? Y entablan una buena relación de amistad, ¿no? Con ellos, con él particularmente, ¿no? Él menciona, su hijo prácticamente menciona que Alandia Pantoja, por los tantos intentos de huir de los campos de concentración, en una oportunidad lo iban a fusilar, ¿no? Ahí ya tal vez se podría ver de alguna forma algún tipo de trabajo organizativo o esa inclinación, por ejemplo,
a ser líder que los prisioneros se rebelan, ¿no? Y evitan que ocurra esa tragedia, ¿no? Porque a lo que cuenta el hijo de don Cordero, es de que todos se rebelan, ¿no? Y hay un motín, en otras palabras, de prisioneros para evitar de que fusilen a don Miguel. Esa es la experiencia, ¿no? De don Miguel dentro de la guerra, ¿no? Ver, por ejemplo, a un pueblo completamente aparte derrotado que era el indígena, sacrificado, ¿no? Con motivo de intereses extranjeros, ¿no? Tomando en cuenta que de los 100.000, por ejemplo, que murieron en esa guerra, la mayor cantidad fueron indígenas, ¿no? Fueron indígenas, tanto de un lado como del otro, ¿no? Y eso ha marcado la vida de muchos, ¿no? Cuando regresó de la guerra, prácticamente todo era distinto, ¿no? Una visión completamente diferente, ¿no? Y ahí es cuando se empiezan realmente a organizar los primeros sindicatos, ¿no? Campesinos, ¿no? Que más adelante, por ejemplo, Alandia Pantoja va a colaborar de alguna manera en su organización. Es decir, que dime. esta experiencia, sin querer, de una forma brutal, como es una guerra, le ha inducido hacia el tema de la política, pero también se ha visto reflejado, ¿no? en su pintura, porque volviendo a la guerra, y como vos dices, hasta ha forjado su personalidad, esa personalidad de hierro que tenía Miguel Alandia, porque sabemos de que él no tenía miedo de empuñar un arma, por ejemplo, para defender los intereses de los trabajadores, etcétera. Y eso la guerra obviamente le ha formado, ¿no? Y al acabar la guerra, él cae por la segunda vez prisionero y también se escapa de esa, ¿no? O sea, y para escaparse, como vos dices, hay que tener muchas gallas. Y bueno, ¿cuál habrá sido la odisea que él ha pasado para volver al país? Pero lamentablemente no hay una biografía muy detallada de él. Claro. Pero esto nos lleva a pensar de que ha forjado también su personalidad, y llegando aquí pinta una pintura que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que se llama Soldados regresando de la guerra o algo así, ¿no? Prisionero de guerra. El prisionero de guerra, ¿no? Que es, supongo, autobiográfica, no sé. Pero Sí. también el Guillermo, como Carlos Salazar, señalan de que hay una exposición de caballetes sobre el tema de la guerra de él, Sí. que es una de las primeras exposiciones que hace. Entonces también ha forjado su sensibilidad artística. Obviamente que su técnica estaba ahí, el tipo dibujaba, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ha debido regresar. Si la guerra acabó al 35, ¿cuántos años más habrá estado prisionero? Podemos suponer. Imaginemos que ha regresado cerca del 38 a Bolivia, y vuelve, obviamente, como vos dijiste, a hacerse cargo de sus hermanos menores, porque prácticamente habían quedado huérfanos, ¿no? A su regreso, él trabaja de caricaturista, como has indicado, y se encuentra con ya hemos dicho, con la pintura posguerra, que podemos decir que es su primera etapa como pintor, pero también se encuentra con el ala indigenista. ¿Qué podemos hablar de esta parte de su vida, de su obra también, Javier? Por ejemplo, algo que tú mencionabas y es bien importante, ¿no? Esos primeros cuadros de la guerra, sus primeros trabajos, ¿no? Que realiza posterior a la guerra, ¿no? Bueno, en principio, como tú decías, era una persona bastante audaz, ¿no? Y sus cuadros, por ejemplo, reflejan de alguna manera esas, son bastante tenebristas, ¿no? Un manejo del oscuro, del negro, muy fuerte, ¿no? Bastante intenso, ¿no? Son imágenes algo tétricas, propios de la guerra.
Y ahí, por ejemplo, hay otro cuadro, ¿no? Que refleja, como tú decías, aparte de Prisionero de Guerra. Este no tiene título, ¿no? Este está en la colección que se ha expuesto en el Tambo Quirquincho de La Paz, antes de la pandemia. Y es a don Miguel Alandia Pantoja, ¿no? Siendo azotado por un soldado paraguayo en toda la espalda y el trasero, ¿no? Él está en posición de lagartijas, ¿no? Y atrás hay una serie de prisioneros, se podría decir, en afronte, ¿no? Y soldados paraguayos evitando en resistencia, ¿no? Y Guillermo Lora habla, ¿no? Sobre esa tortura que infringen sobre Alandia Pantoja en las posaderas de Don Miguel, que lo van a acompañar casi toda la vida, ¿no? Una marca que lo va a acompañar por siempre, ¿no? Sí. Y bueno, esos son los rasgos de la pintura en principio, ¿no? Colores sucios, ¿no? Prácticamente por el excesivo uso de negro, ¿no? Todavía, y ahí se nota, por ejemplo, un esfuerzo por encontrar técnica, ¿no? A pesar de que desde el principio ya se notaba un estilo completamente diferente a los demás, ¿no? Y se puede evidenciar en otros cuadros como por ejemplo Mujer Paraguaya. Bueno, esos es los principios de la pintura en Don Miguel, ¿no? Su etapa, por ejemplo, como caricaturista, ¿no? Básicamente existe poco registro al respecto, ¿no? Sobre su obra caricaturística, pero quien más y alguna vez he visto ha sido en algunas publicaciones del POR, ¿no? En algunos folletos que eh, don Guillermo sacaba, ¿no? Sobre el Partido Obrero Revolucionario y en los que don Miguel trabajaba. ¿Quién sabe si en algún momento en algunas publicaciones de la época haya trabajado, por ejemplo, como Mosquitos, que es una revista antecesora a estas revistas de los 70 de caricaturas? Caras, no, se llamaba. No me acuerdo. Sí, sí. En las que, sí. Entonces, Mosquitos es uno de los antecesores, ¿no? Y bueno, el trabajo de Don Miguel en algunas de las caricaturas que se publican dentro de las publicaciones del POR es una línea bastante limpia, pulcra, propias de un caricaturista que de alguna forma a través de la línea ya puede darte a conocer la forma, ¿no? El volumen, un trazo bastante académico, se podría decir. Eso es el trabajo de caricaturista que prácticamente lo acompaña y le ayuda a mantener a sus hermanos, ¿no? Que eran, si mal no recuerdo, Orlando, Oscar, y había una niña más que menciona, ¿no? Don Miguel en su biografía, porque, no, don Guillermo, porque don Guillermo prácticamente desde su juventud hasta la muerte de don Miguel es un referente y es un amigo y a veces alguien más de la familia, ¿no? De don Miguel, como menciona don Guillermo. El trabajo de caricaturista le ayuda a mantener a sus hermanos y al mismo tiempo, por ejemplo, el trabajo como diseñador, porque a él también se le debe, por ejemplo, del logotipo del Mentizán. Él ha hecho. Él hizo el de Inti Mm, y también algunos trabajos como ahí no me recuerdo, algunos trabajos de ilustración para algunos libros de la época de Augusto Céspedes. mm.
Sí, Trabajó creo que la tapa de Metal del Diablo y Sangre de Metal Mestizo, del Diablo. no, sí, Sí, exacto. sí, si Él no hizo, me por ejemplo, la equivoco, lo ha ilustración. hecho Miguel Alaña. Claro, prácticamente era un diseñador gráfico, ¿no? De la época, obviamente, Sí, porque sí, hace poco hablábamos con Miguel Andia, su hijo, y nos contaba de que en la casa en la que vivían tenía un cartel que decía ahí, se hacen dibujos, soy publicista, etcétera, ¿no? Y bueno, que me sorprende la historia esta de que él ha diseñado el logo de Mentizán Inti, o sea, todo un icono de un producto boliviano, de los pocos productos bolivianos que podemos hablar, entonces está marcado por Miguel Alandia Pantoja. claro. Eh, Contame eso del indigenismo, la parte indigenista de su pintura. Bueno, en la etapa indigenista, ¿no? Ah, bueno, creo que se podría decir que recibe bastante influencia de don Cecilio Guzmán de Rojas, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, del manejo curvilíneo de las formas, ¿no? Y en los colores, pero creo que Alandia se notaba ya que buscaba otro camino, otro rumbo, un técnico, porque a pesar de tener influencias, por ejemplo, en el sentido formal, mm, eh, él muestra al indígena no como ese ser idílico, como quizá mostraba don Cecilio, ¿no? Lo muestra real, ¿no? En algunos momentos derrotado, ¿no? Oprimido. ¿Mm? Y ahí se puede ver, por ejemplo, algunos cuadros como eh, esa alegoría que hace a la conquista española, ¿no? Un monstruo, mitad cura y mitad conquistador, ¿no? Eh, sobrepasando sobre el cuerpo de una mujer indígena. ¿Mm? Ese indigenismo, por ejemplo, de Alandia Pantoja es mucho más realista, se podría decir, es realista, en otras palabras, realista, ¿no? ¿Mm? En esa etapa, por ejemplo, don Miguel tuvo mm, cierta aproximación a don Cecilio Guzmán de Rojas, una aproximación más que todo de admiración, ¿no? De don Miguel, ¿no? Hablando con su hijo, con don Sergio, ¿no? Que falleció el año pasado, ¿no? Que es que prácticamente ha sido el protector, ¿no? De la obra de don Miguel, ¿no? Sergio comentaba nos comentaba en algunos momentos cuando íbamos a visitarlo, ¿no? O cuando hablábamos con él, que en una de sus visitas, cuando Miguel Alaña Pantoja, por primera vez después de la guerra, va a visitar a don Cecilio Guzmán de Rojas con sus cuadros, con sus obras, para que don Cecilio Guzmán de Rojas lo adopte como discípulo, como aprendiz, como se quiera decir. Don Cecilio Guzmán de Rojas le recibe en la puerta y después de ver su obra le dice, ay maestro pintor, no, le menciona, ¿no? Y le dice, hay maestro carpintero, hay maestro zapatero, pero usted jamás va a llegar a ser un maestro pintor. ¿Mm? Y lo despide. ¿Mm? Después bueno, esa ha sido su aproximación, ¿no? Si me Por dejas un hacer, lado, la aproximación. Dime. si me dejas hacer un apunte para ubicar a la audiencia, porque no todos están imbuidos, digamos, de esta parte de la historia, digamos, y peor artística del país. Cabe recalcar Cecilio Guzmán de Rojas, quien aparece en los 10 bolivianos antiguos bolivianos. Es un ícono de la pintura que podemos llamar boliviana, ¿no? Porque obviamente ha habido todo tipo de escuelas que han asentado en el país, pero propiamente boliviano, un ícono es Cecilio Guzmán de Rojas. Y la aclaración que yo quería hacer es de que creo que hay que definir si es que realmente era indigenista o indianista, ¿no? Por Exacto. don Carlos Salazar Mostajo muy acertadamente hace esa diferenciación
¿Y qué es el indianismo? Tomando como categoría, pues, aquella muestra del indígena que lo ve como algo decorativo, folclórico, y nada más, ¿no? Si ustedes van a poder apreciar las pinturas de Cecilio Guzmán de Rojas, obviamente tiene una aproximación incluso a la estética europea, no son muy indígenas que digamos, ¿no? Porque los indígenas en ese país tienen caras toscas, torpes y gruesas por el tema del trabajo, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y el indigenismo, bueno, es una parte, digamos, que toma como su contenido de pintura al indígena, pero lo proyecta hacia su liberación, hacia su lucha y hacia el cuestionamiento de la opresión que vive, ¿no? Entonces, en Exacto. ese caso, Cecilio se quedaría, digamos, dentro del indianismo. Obviamente, si ha bebido de la técnica Miguel Alandia de Cecilio Guzmán de Ross, que era como que el gurú de la pintura en esos momentos, estamos hablando principios de los 40, no ha bebido de su contenido, porque Miguel Alandia, como señala Javier, ha hecho una interpretación más objetiva de los problemas de los indígenas, ¿no? Y no lo ha pintado como una cuestión decorativa, pese a todo eso. Sí. Bueno, el Miguel ha bebido de eso, y lo interesante es de que ha sido muy crítico con eso se nota porque nunca, en ningún instante ha tratado de copiar esta cuestión, ¿no? Desde sus simillas uno se puede dar cuenta de que no tiene ese carácter de visión idílica, como vos dices, del indígena, sino una visión un poco más profunda, y en sus colores, obviamente, técnicamente, también se nota aquello. Por si acaso las pinturas las vamos a ir pasando mientras vamos charlando para que la gente se ubique, así que podemos hablar con tranquilidad. A muy temprana edad, por influencia de su padre, tomó conciencia de los antagonismos entre la oligarquía minera y las pujantes organizaciones mineras, y no tardó en asumir una postura revolucionaria. En la década de 1940, Miguel Alandia es ganado al trotskismo, concretamente al Partido Obrero Revolucionario. Por esa razón, participarían en las actividades del POR en La Paz. Durante el sexenio rosquero, participó en la puesta en pie de la Central Nacional tomando la tesis de Pulacayo como programa, documento que jugaría un papel fundamental en su actividad. Su estrecho vínculo con las organizaciones obreras lo impulsó a presentarse como candidato a la Diputación por la provincia Murillo de La Paz, en la planilla del bloque minero en las elecciones de 1946. Antes del 52, Miguel Arandia decide alejarse de su militancia formal, pero no lo haría renunciando a sus convicciones. Volvería a la militancia intermitentemente. En la Revolución de 1952, Alandia, con fusil en mano, participó en la lucha callejera, sin dejar de lado su participación política, jugando un papel fundamental en la creación de la Central Obrera Boliviana, sentando las bases fundamentales de la organización obrera. En 1971, ya en Bolivia, fundó y lideró el Sindicato de Artistas Revolucionarios, formando parte de la Asamblea Popular de la que fue secretario de Milicias Populares, entre que se encargaba de armar a obreros y estudiantes. En este proceso, continuamente Alandia usaría su arte para la ilustración de panfletos y cartelones para encender a las masas. La década de los 40 en la historia del país, Javier, es una época importantísima, ¿no? Porque en esa década se da el proceso de todos los mecanismos sociales, políticos, económicos que van a desembocar en la Revolución de Abril del 52. Es esta época en la que, como vos habías apuntado, gente que se había formado, que se había forjado en la guerra del Chaco, va a concretar hacia dónde va a mirar, tanto en política, si eran artistas, tanto en su arte, etcétera, etcétera. Y Miguel Alandia Pantoja no era la excepción. A principios del 40, él se vincula al Partido Obrero Revolucionario, al partido de toda su vida, por si acaso, el POR, y bueno, tiene mucha influencia ideológica, ¿no? En su vida, etcétera. ¿Cómo crees que todo este periodo y esta actividad política en esta década transforma la obra de Alandia? ¿Cómo podemos entender eso?
Bueno, o sea, prácticamente como habíamos mencionado, ¿no? La guerra del Chaco descubre, ¿no? La, o sea, bueno, las desigualdades, la injusticia estaban ahí presentes, ¿no? Pero lo que hace la guerra del Chaco es evidenciarlas mucho más mm, tétricas, más desgarradoras aún. De alguna forma hay alguien que siempre ha estado presente en la familia de don Miguel, ¿no? Que ha sido don Guillermo Lora, ¿no? Guillermo Lora eh, prácticamente llegaría a ser como el hermano menor de don Miguel, ¿no? Don Guillermo creo que era compañero de don Oscar Pantoja, que ha sido uno de los buenos y de los casi más destacados artistas abstractos que ha tenido Bolivia, ¿no? Más que todo conocido en México, ¿no? Más que en Bolivia. Mm, bueno, compañero de su hermano menor, de alguna forma, él está, don Guillermo, ¿no? En todo su proceso formativo como revolucionario, ¿m? Y esa aproximación que ha tenido en eh, a la familia, ¿no? Y cómo esa personalidad de don Guillermo ha ido arrastrando al pensamiento, a la, a la vida política, a don Miguel Alandia Pantoja, cómo lo fue arrastrando poco a poco, ¿no? Cómo lo fue ganando, ¿no? Y como tú dices, no es real, ¿no? Que a principios de 1940 don Miguel, ¿no? Se involucra ya con el Partido Obrero Revolucionario, ¿no? Y a partir de ahí empieza a trabajar y a hacer una actividad política intensa, ¿no? Y a causa de esa actividad, por ejemplo, política, y esa persecución que sufren durante ese periodo, terminan aislados, escondidos y escapando al sector minero, ¿no? Y empiezan de alguna forma a trabajar y a forjar ese partido que de alguna forma, a pesar de que ya tenía años de fundación, no se había desarrollado en, en la magnitud que, que merecía, ¿no? Entonces, don Miguel Alania Pantoja en esos primeros años eh, tiene una actividad política muy importante y que prácticamente va a llegar a ser fundamental para la creación, se podría decir, ¿no? Algo así como refundación del Partido Obrero Revolucionario, ¿no? Y esa aproximación del Partido Obrero Revolucionario con el sector minero, ¿no? Que va a ser característico durante mucho tiempo, muchas décadas, prácticamente hasta la relocalización, ¿no? Y se lo debemos a él, ¿no? Bueno, otra de la actividad, por ejemplo, política que ha tenido durante ese tiempo y que ha sido fundamental, ha sido la formación de nuevos núcleos trotskistas dentro de los campamentos mineros. Tal vez ahí haciendo una, ¿cómo se podría decir? Coincidencia así de datos, es de que don Miguel, por ejemplo, antes del 46, ¿m? Antes del 52 se podría decir, antes del 52, don Miguel desde el 40 trabaja políticamente en muchos sectores mineros de La Paz y de Oruro, sobre todo de La Paz. ¿M? Y ahí podemos ver, por ejemplo, que una anécdota, no es una anécdota, una coincidencia bastante particular es que don Miguel Alandia Pantoja tenía mucha relación con algunos campamentos mineros, por ejemplo, como Miyuni. Cuando se aprueba la tesis de Pulacayo en el 46, uno de los
principales y se podría decir bastiones de la tesis de Pulacayo va a ser ese sindicato que se va a formar ese mismo año y que va a ir a apoyar dicha tesis, ¿no? El sindicato de Milluni se funda el 46, ¿no? Esa es la actividad, por ejemplo, que don Miguel va a ir desarrollando en sus primeros años, ¿no? Como político, por un lado, tratando de organizar a los sindicatos mineros, ¿no? De La Paz, Oruro y Potosí, al mismo tiempo de tratar de crear y unificar dichos sindicatos en una organización matriz, en una central única de trabajadores obreros. Y es ahí cuando funda lo que va a ser la central, la, ¿cómo? No me acuerdo, era la central única de trabajadores, la central Obrera Nacional. Obrera Nacional, exacto. Es ahí cuando llega a fundar la Central Obrera Nacional, que va a ser la antecesora y el preámbulo de lo que vaya de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Sobre esa base se va a fundar la Central Obrera Boliviana. Esa es la actividad, por ejemplo, que don Miguel va a llegar a desarrollar como político, ¿no? Adoptando la línea y el programa del Partido Obrero Revolucionario que se había encarnado en una tesis que es la tesis de Pulacayo. Para desarrollar, digamos, un poco la actividad política y para un poco orientar a nuestra audiencia en la participación del Partido Obrero Revolucionario en la vida nacional a partir del 40 es muy importante porque antes del 40 no había Central Obrera Boliviana, había sí la Central Sindical de Trabajadores de Bolivia, que estaba dominada por el estalinismo, por el Partido de la Izquierda Revolucionaria, el PIR, que tenía una composición sobre todo artesanal, o sea, los artesanos mandaban en esta, ¿no? Bueno, Miguel Alandia se forja, como el Javier ha dicho, a partir de esta nueva etapa del Partido Obrero Revolucionario, que es consolidar, digamos, su posición respecto a la revolución nacional dentro de los trabajadores mineros. Van a hacer el trabajo minero, etcétera, y digamos, su parte más alta de todo ese trabajo es obviamente la aprobación de la tesis de Pulacayo, el 46. Pero quiero hacer algunos apuntes como que el 46 deciden participar como bloque sindical revolucionario en las elecciones y se presentan a elecciones, se presenta el Partido Obrero Revolucionario, bueno, con otros partidos para representar a la clase obrera y Miguel Alandia era un candidato que no sale elegido, pero era un candidato del bloque sindical revolucionario, ¿no? Pero como el Javier ha dicho, se obsesiona con el trabajo de la formación, digamos, de núcleos de su partido en el sector fabril, en campamentos mineros como Milluni, muy coincidentemente porque Milluni ha sido un lugar para él muy querido, La Choglia también, y bueno, ha trabajado en todo lado, ¿no? Y su formación de sus convicciones se da en este periodo, un periodo que ahora lo podemos ver como algo muy anecdótico, histórico, etcétera, pero no era muy fácil. Yo recuerdo que alguna vez me han contado que todos ellos tenían que andar con armas porque las cosas se definían a disparos entre las distintas tiendas políticas, porque ustedes sabrán, aparte del estalinismo, estaban los fascistas también, porque había aquí partidos filonazis, uno de ellos era el MNR, y que como ahora tenían grupos de choque paramilitares, etcétera, entonces había que responder con fierro si es que te disparaban con fierro. No era muy fácil la cosa y por eso yo apuntaba muy bien el hecho de que se haya forjado su carácter en la guerra para tener semejante altura, ¿no? Miguel Alandia. Esa ha sido, digamos,
el 40, donde forja sus convicciones el Miguel Alandia Pantoja. Entraremos a hablar de la parte más importante de su obra, obviamente de la política también, porque ya un Miguel Alandia más maduro llega a lo que vos has dicho, que es, él ha sido prácticamente el impulsor de la creación de la Central Obrera Boliviana, o sea, que no es una construcción muy fácil y tampoco para despreciar. En su obra podemos apreciar una primera etapa desconocida de la obra de Alandia Pantoja. Es la que se puede denominar postguerra, la que se puede considerar como la génesis de su obra. Alandia se inició como caricaturista. Arrastrado por la lucha de clases, su obra se ve influenciada por el indigenismo. Esta influencia viene principalmente de Cecilio Guzmán de Rojas, pero él no se limita a imitarlo simplemente, sino asimila críticamente y propone su estilo particular. Entre 1943 y 1968 desarrolla su etapa muralista. Creó sobre andamio algo más de 16 murales, en aproximadamente 562 metros cuadrados. Aquí cabe mencionar sus obras más importantes. Dictadura capitalista, último acto, 1946 a 1947, en el Sindicato Minero de Catavi. Historia de la mina, 1953, 86 metros cuadrados. Escalinatas del Palacio de Gobierno en La Paz. Minero, 1953-1954, en el campamento minero de Miluni. Huelga y masacre, 1954, son 34 metros cuadrados, en la sede de la Federación de Mineros de Bolivia. Historia de la medicina, 1956, pintada sobre 50 metros cuadrados, realizado sobre tela e instalado en el Hospital Obrero de La Paz. La serie de 5 murales, El petróleo en Bolivia, en 1958, sobre 30 metros cuadrados, que pintó en el edificio de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Parlamento burgués, en 1961, sobre 72 metros cuadrados, en la escalinata del Palacio Legislativo. Hacia el mar, pintada en 1962, sobre 36 metros cuadrados, plasmado en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lucha por el pueblo, por su libertad, reforma educativa y voto universal, en 1964, pintado sobre 160 metros cuadrados, que luce en el edificio del denominado Monumento a la Revolución Nacional en la Plaza Villarroel. Radiodifusión, en 1966, en el Banco Central de Bolivia. El triunfo de la tecnología, en 1967, pintado sobre 20 metros cuadrados, en el rectorado de la Universidad de Ingeniería, en Lima, Perú. El tiempo de América, realizado en 1968, Residencia Carlos Milla Villena, Lima, Perú. A lo largo de su vida, Miguel tuvo exposiciones, mencionando algunas como su primera exposición de Caballete en 1937, así también como sus exposiciones internacionales en Buenos Aires en 1945, Santiago de Chile en 1947, México en 1957 y 1970, Costa Rica en 1957, La Habana en 1959, Caracas 1959, Checoslovaquia en 1964, Hungría en 1964, Montevideo en el 65 y Lima en el 67. Además, Alandia fue uno de los gestores de la Casa de la Cultura y obtuvo una mención honrosa en la Primera Bienal de México en 1958 y el Gran Premio Nacional de Pintura de La Paz en 1960. Pero empecemos con la obra, ya hemos apuntado algo. El primer mural de Miguel Alandia, que se llama Dictadura Capitalista, último acto, que estaba pintado, la verdad no sé si habrá todavía,
en el sindicato minero de Catavi. Él lo pinta entre el Ujú. 46 y el 47, ¿no? Que es Sí. su primera concepción. Su hijo Miguel me ha contado de que obviamente ha debido tener ensayos, tú sabes, eres pintor, Javier. Ha tenido ensayos y tenía una especie de mural, no se puede llamar mural, pero tenía un lienzo que llevaba la propaganda política, dice, que ese habría sido el primero, pero como no hay registro, no podemos hablar entonces de lo que tenemos registro, porque además este mural ha sido publicado por partes en lo que Miguel Alandia ha hecho en la prensa del POR. O sea, podemos encontrar, vos sabes, la biblioteca del Guillermo está en Sucre, en la Biblioteca y Archivo Nacional. Estoy muy seguro de que sí tiene esa prensa de esos años, entonces podemos encontrar para rescatarlo, ¿no? Bueno, Pero, la obra esa, te comento sobre la obra. dime, Esa obra, por ejemplo, el lienzo que habla Miguel, su hijo mayor, ¿ya? está en La Paz, ¿no? Y es parte de la colección que don Sergio, que era su hijo menor, protegía, ¿no? Sí. He visto el lienzo, he estado en exposición en el Tambo Mm, Quirquincha, ¿no? Y es más que todo, por ejemplo, es una parte, ¿no? De lo que llega a ser el mural en sí, ¿no? Pero es la fundamental, donde muestra a Churchill, Stalin, ¿no? mm, Como los tiranos, ¿no? mm, Y el pueblo, el mundo sí. crucificado, ¿no? ¿No? Y es ahí, por ejemplo, cuando eh, Stalin, Churchill, Roosevelt, ¿no? Y la guerra de potencias, ¿no? Es una visión, digamos, mm, se podría decir, más que estético, conceptualmente próximo a concepciones futuristas, ¿no? Críticas, ¿no? De la realidad de la guerra, ¿no? Mm, Bueno, se tiene la fortuna, ¿no? De por lo menos tener ese, el esbozo, se podría decir, una especie de cuadro, ¿no? Que sirvió de referencia para crear ese mural. ¿Mm? ya. Qué interesante. Entonces está en la obra rescatada de Miguel, ese lienzo. Qué interesante. Es este que se llama Historia de la Mina de 1953. ¿Qué nos puedes comentar al respecto a este, Javier? Bueno, muchos mencionan y con justa razón dicen que es uno de los mejores murales que don Miguel ha pintado, ¿no? Este mural estaba en las escalinatas del Palacio de Gobierno. ¿M? Y se podría decir que quizás sea el segundo mural que él ha llegado a pintar. ¿M? O el tercero, quién sabe, porque mucha de la obra que don Miguel ha pintado ha sido destruida, ¿no? Por eso no existe una línea cronológica exacta que nos pueda ayudar a definir el recorrido artístico que ha tenido el maestro. Eh, con referencia a Historia de la Mina, ¿no? Que estaba en las escalinatas del hall principal del Palacio de Gobierno. Esta obra fue encargada por el Mono, ¿no? Víctor Paz Por el Extensor. Mono Paz, Mm, sí, y por Augusto Céspedes, ¿no? mm, Eh, Alandia Pantoja, después del 52, fue nombrado eh, secretario dentro del Ministerio de Educación, se podría decir. Fue nombrado secretario encargado de Educación Artística. mm, ¿M? Y en ese periodo, por ejemplo, lo que él hace como funcionario público, ¿m? Es crear lo que es la Casa de la Cultura, Franz Tamayo, que está en la ciudad de La Paz, la Secretaría Municipal de Cultura. ¿M? ya. Y al mismo tiempo o sea, desarrolla y
emprende todo lo que va a ser la ley de patrimonio cultural de Bolivia, ¿no? Es la primera ley que ha habido. La cuestión es de que Alandia Pantoja se rehúsa en principio a pintar este mural, ¿no? A la oferta que le hacen sobre este mural. Y le insisten como amigos, como funcionarios, ¿no? A que pinte lo que él crea, lo que él cree, ¿no? Lo que él cree que es la revolución, ¿no? Y le dice, rechaza, ¿no? Entonces, a medida que le van ofreciendo dinero, le van ofertando más, más, más. Al final llega a una suma, por ejemplo, que no puedes rechazar, ¿no? Y le dicen que pinte lo que él vea y considere cómo va a ser la revolución. Si esta no ha sido una revolución, entonces que pinte cómo va a ser la revolución. Y le dan la libertad para que él plasme este mural en las escalinatas, ¿no? Prácticamente es un resumen de la historia de Bolivia, ¿no? La historia de Bolivia se resume en la historia de la extracción y la explotación minera. Y ahí muestra, por ejemplo, desde la colonia, la Inquisición, y cómo es después, por ejemplo, después de la colonia, ¿no? Los nuevos ejércitos, los republicanos, ¿no? Esa, entre comillas, democracia que se vivía, ¿no? Y la única forma de liberar, y ahí muestra, por ejemplo, una especie de buitre o águila imperialista, ¿no? La única forma de liberación es a través de la insurrección, y es ahí donde muestra como figura principal al trabajador, al obrero, ¿no? Que con una bandera roja propia, ¿no? De los movimientos sociales en particular, comunista, ¿no? Sale, ¿no? Como si fuera una energía, ¿no? de las bocaminas que va a liberar a toda una nación. Bien, se supone que cronológicamente el 54 pinta Huelga y Masacre. Ahorita estamos viendo solamente Masacre, ¿no? Porque Huelga es otro. Esto pintado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de La Paz, que también ha tratado de ser destruido. Bueno, se ha rescatado, creo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar así de este mural, Javier? Bueno, don Miguel, en toda la obra que él desarrolla, siempre se podría decir que, como él menciona, ¿no? Ha tratado de plasmar de alguna forma lo que es la tesis de Pulacayo. Ya. A través de la pintura. Y la vida y la actividad y el riesgo que toca, digamos, que le toca vivir al trabajador, luchar por sus reivindicaciones, ¿no? Sectoriales, o ya sea, por ejemplo, como en algunos casos de los obreros, luchan por las reivindicaciones de toda una nación. Y Huelga y Masacre es un homenaje prácticamente a la actividad, bueno, al riesgo que toca, ¿no? Emprender esa lucha. Este mural estaba en la Central Obrera Boliviana cuando estaba por la Isabela Católica, ¿no? Este es, si mal no recuerdo, este es Huelga, y el otro lado son Sí. son dos murales. El del frente, este que vemos, es Huelga. El que está en la parte posterior al salón principal es Masacre, y tiene una serie de frisos que están a los costados. Bueno, la obra prácticamente se la rescató gracias
a don Eduardo Ascarrums, Mm, que lo encontró en depósitos de la aduana, listos para ser desechados como basura, mm. ¿m? Como desechos de construcción. Siguiente. Esta que es Historia de la Medicina, que es del 56, que está en el Hospital Obrero. Y Sí. que a mí me parece magnífica. ¿Qué puedes decirme de este mural, Javier? Bueno, a lo que dicen muchos, ¿no? Que es una de sus obras técnicamente mejor realizadas, ¿m? Con mayor pulcritud. Este trabajo ya lo empieza a desarrollar después de que empieza a generarse una serie de destrucciones, de destrucción, o sea, cuando destruyen el mural del Palacio de Gobierno, ¿no? Es un mural, si no me equivoco, pero no lo he visto, no he tenido oportunidad de verlo, a pesar de que todo el tiempo casi estoy por ahí. Bueno, yo puedo hacer un apunte. Hay una polémica entre dos historiadores, digamos, que han tomado en serio la obra de Alandia. Uno obviamente es el Guillermo y por otro lado está el Carlos Salazar, ¿no? Carlos Salazar. Sí, Ujú. el Guillermo dice de que Alandia abandona el indigenismo, ¿no? Y Carlos Salazar dice de que en realidad lo perfecciona. ¿Por qué? Bueno, esta que es la historia de la medicina, que vamos a irle mostrándolo en más grande mientras estamos hablando, Sí, trata de la historia de la medicina en el país, o sea, desde tiempos ancestrales, ¿no? Lo chamámico, la hoja de los coca, Cayaguayas. la hoja de coca, los callahuayas, hasta llegar a lo moderno, ¿no? Con Sí, mucha simbología indígena, sí, la incaica, serpiente, por ejemplo. exacto, la serpiente, el puma, etcétera, ¿no? Entonces, que tienen que ver también con una cosmovisión propia. Es una obra Sí, hermosa esta, sí, técnicamente se nota de que su trazo está más firme, etcétera. eso. Mm. Ha sido pintada dentro del Hospital Obrero, ¿no? En las Ujú. oficinas. Sí. Sí, tengo que ver la forma de ver, de encontrar ese mural. No lo puedo ver así. Es el único mural que no he podido ver así de frente. Mm. Eh, Pasemos al bueno, siguiente. con referencia a algo que tú Sí. decías y me parece muy importante, ¿no? Sobre el hecho de que lo indígena es parte de la cultura, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? Prácticamente somos un país indígena. Sí. ¿M? Y como decía don Guillermo, ¿no? La revolución en este país va a ser India. Mm. ¿M? Y eso es prácticamente lo que ha colaborado y ha ayudado mucho a que se desarrolle de alguna manera un arte, con, a pesar de las falencias y las carencias y en el olvido, por ejemplo, que han dejado las autoridades. A través del arte, por ejemplo, nosotros hemos seguido desarrollando esa cultura, digamos, próxima a, a lo nuestro, a lo de nuestros antepasados, ¿no? Ese Ah, lado mágico que siempre va a estar aferrado a todo lo que hagamos, ¿no? Porque exacto. tomemos en cuenta que el ser humano también está hecho, por ejemplo, de realidad y también de magia. Mm. ¿M? Y el arte es parte de eso, ¿no? De ese campo de lo mágico. ¿Te parece si Sí, pasamos al y siguiente? Este es dale, cronológicamente el que sigue, que es en realidad una serie de 5, se puede decir, murales, que es sí. el petróleo en Bolivia, ¿no? ¿Qué podemos decir de este? Bueno, estos están en las oficinas, ¿no? De yacimientos petrolíferos bolivianos, acá en La Paz, ¿no? En la Camacho. Es difícil el acceso a ver los murales, ¿no? Muchos de los murales estos murales, por ejemplo, no tienen un lugar adecuado como para poder apreciarlos tal Mm, como se debería. Están mm, entre escritorios,
¿no? En muy mala ubicación, y eso es a causa de la ignorancia, ¿no? De las distintas autoridades que han ido pasando por, no creo tanto la ignorancia, sino es ese desconocimiento malintencionado que tienen hacia eh, una figura como es la de don Miguel Alandio Pantoja. ¿Mm? Bueno, es un mural con una técnica igual impresionante, ¿no? Que hace gala de la lucha de los trabajadores, ¿no? Y del pueblo por el rescate y el aprovechamiento de del recurso energético, de un recurso energético como es el petróleo, ¿no? Sobre esta serie de murales. Bueno, en sí, por ejemplo, cuando hablamos de una obra de arte, estamos hablando de un lenguaje, ¿no? Y como todo lenguaje nace siempre cuando se origina el símbolo. El símbolo tiene su propia trascendencia, su desarrollo. ¿M? Ese desarrollo, por ejemplo, lo podemos percibirlo, nos podemos percatar por esa interacción que existe entre entre los factores sociales, entre los distintos factores sociales, ¿no? Sí. Pueden ser históricos, culturales, ¿m? Y cuando, por ejemplo, se menciona que los murales de Alandia Pantoja son bastante violentos, prácticamente yo creo que, como tú dices, no solamente no solamente habla de una violencia creadora, una violencia justificada, sino también recoge una experiencia cultural. Estos países han sido forjados y han nacido a través de la violencia. No han sido, o sea, se podría decir, ningún fenómeno social se ha originado por la vía pacífica. La creación siempre va a ser un acto violento. En realidad, por eso te decía, es la lectura, digamos, bajo el materialismo histórico, de que la dinámica social está impregnada de violencia, violencia entre clases sociales claro, antagónicas que están en constante lucha, ¿no? Entonces, esa es la lucha de exacto. clases. Sí. Sí. Pasaremos al siguiente mural, que es hacia el mar, sí. que también ha sido destruido, ¿no? Que estaba creo que para aclarar es necesario ser bien objetivo en este tema. El alejamiento que se produce antes del 52 de Miguel Alandia del Partido Obrero Revolucionario, vamos a tomarlo con motivos estéticos, ¿no? Guillermo cuenta que le plantea que necesita mejorar como pintor, que su alejamiento tiene que ver con la necesidad de pintar, ¿no? Y como vos has dicho, se ha vinculado al MNR, no directamente, no ha militado, no ha conjugado con sus ideas, pero se ha vinculado, ¿no? Ha trabajado y esto ha dado obviamente pie a distintas interpretaciones de lo que Miguel Alandia Pantoja hubiera hecho entonces. Primero hay que decir claramente que Miguel no abandona sus convicciones revolucionarias nunca, ¿no? Nunca, no las abandona hasta el hecho de su muerte. Por eso vuelve a militar más adelante. El 56, él es el principal artífice de la creación de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Pero sí hace algún tipo de concesión en su trabajo como artista. Una de esas, a mí por lo menos, puedo estar equivocado, me parece este mural, ¿no? Que tiene un sentido chauvinista, pero obviamente contradictorio. Eso podemos hablar, que es un mural que estaba en la Cancillería de La Paz, que se llama Hacia el Mar, que ha sido destruido también, bueno, y restaurado luego,
que es pintado en 1962 y que expresa la aspiración de Bolivia como nación de volver al mar. Visto así, parece y tiene el sentido nacionalista burgués de la aspiración de vuelta al mar, ¿no? Que ha sido manipulado, como vos decías, con la idea chauvinista de que Chile es nuestro enemigo, nos ha quitado el progreso porque nos ha quitado el mar, etcétera, porque la visión, digamos, dentro del programa trotskista es distinta, ¿no? ¿Qué dices vos de este mural, Javier? Bueno, el mural, a pesar de que no tenga mucho discurso político, casi no tiene, ¿no?, un discurso político, como la mayoría prácticamente casi todos los murales de Alandia Pantoja. Mm, Estuvo en peligro de ser desaparecido, ¿no? De destruirlo, ¿no? Junto con el mural de Palacio de Gobierno, Historia de la Mina, y el otro mural que es Historia del Parlamento, ¿no? Iba a sufrir el mismo castigo que han sufrido esos murales, ¿no? La destrucción. Esto por suerte una autoridad, ¿no? Un ex canciller de la época tuvo la visión y, bueno, se podría decir la calidad, ¿no?, humana eh, como estos murales ya después de lo que había sufrido Alandia Pantoja los empezó a trabajar de manera eso es de que transportable, Ya. ¿no? Entonces lo hizo desmantelar y lo ocultó, ¿no? Estuvo oculto durante muchos años, ¿no? Hasta que pase todo ese periodo dictatorial y después se lo restituyó, ¿no?, a su lugar original. Bueno, aquí yo he visto el mural y tiene una calidad técnica impresionante, ¿no? Como toda obra de Miguel Alandia Pantoja. Realmente hasta ahora, por ejemplo, viendo este mural, no sé de qué manera trabaja la piroxilina, ¿no? Porque la piroxilina, al ser una pintura, por ejemplo, de laboratorio sintética, ¿no?, para auto, de secado instantáneo, tenga la posibilidad de trabajarla con tanta plasticidad. No entiendo. Y ha habido algunos compañeros, por ejemplo, que han venido a algunos encuentros de muralismo acá a La Paz, de México, ¿no? Ya. Personas que han estado relacionadas con la familia de Siqueiros, con el propio Siqueiros, que no entienden cómo trabaja la piroxilina Miguel Alandia Pantoja. No entienden. Nadie entiende cómo trabaja la piroxilina, don Miguel. Y aquí se puede percibir, ¿no? Esa, la mezcla de los colores, Exacto. esa combinación, ¿no? Ese fondo, ¿no?, ese horizonte, por ejemplo, me parece increíble. No, 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 la verdad no, técnicamente no se puede no se puede, yo no concibo, por ejemplo, alguien que trabaje así la Para piroxilina ir comentando. con referencia. Esta que es la lucha del pueblo por su liberación, el 64 la pinta, ¿no? La pinta Sí, en la Plaza Villarroel, está en La Paz, se la puede ver todavía. ¿Qué te dice esta obra vos, Javier? no, pues, fucha, la primera referencia de esta obra la tenía cuando era Tuna, ¿no? Mm, la Plaza Villarroel completamente cerrada y todos los niños nos acercábamos a ver porque existían fantasmas que recorrían ese espacio y tratábamos de ver entre, entre las ventanas que estaban rotas por ahí. Bueno, cuando la pude ver por primera vez era un muchacho, ¿no? Era un chiquillo todavía, ¿no? Y con la edad que tenía me impresionó y desde ahí dije quiero ser pintor, ¿no? Aquí Alandia Pantoja desarrolla un poco lo que es la historia,
¿no? Una narración histórica de lo que van a ser los movimientos insurreccionales desde la colonia hasta la república. Y desemboca en el centro, ¿no? Claro. Que va a ser esa insurrección, ¿no? Ese levantamiento armado, que no va a venir a través de un individuo o a través de un sujeto, un héroe particular, sino a través de la unión de las clases sociales, la unión de los obreros y de los campesinos. Esos son los elementos centrales y los sujetos históricos, por ejemplo, que van a llevar a cabo la liberación dentro de este país. Y aquí se puede ver, por ejemplo, en el centro. Me ocupo del centro porque lo otro es más que todo narrativo. Sí. Y donde está la propuesta está en el centro. En el centro. Y ahí se puede ver, por ejemplo, en primer plano, o sea, entre las dos clases sociales, la campesina y la obrera, están los mineros, ¿no? Sí. De alguna forma, o sea, es la clase obrera, ¿no? Representada a través de los mineros, esos sujetos históricos que son características de la revolución dentro de nuestro país, que van a llevar la vanguardia de alguna forma dentro de todo ese proceso. Vemos al cóndor de los Andes que bajo sus alas cobija tanto a los obreros y a los campesinos, ¿no? Y por debajo podemos ver, ¿no?, la representación del pavo real, el águila imperialista y el caballo de la república completamente destruidos. Destruidos, ¿no? Derrotados, sí, derrotados bajo las garras de esta revolución, se podría decir, del cóndor de los Andes. Detrás de, o sea, sobre esta base, por ejemplo, se va a entablar una nueva sociedad, ¿no? Una nueva sociedad basada en la ciencia, ¿no? Y ahí está la estructura del átomo. Del átomo, ¿no? Y ahí van a ser, por ejemplo, el hombre nuevo. Y ahí el hombre nuevo y esa bandera blanca, y solamente a través de la revolución, por ejemplo, se va a poder conseguir la paz. También podemos ver la bandera de Bolivia, ahí también podemos ver la huipala. La huipala está, sí. ¿Sabes? Sí, la huipala, atrás está la bandera roja. Hay una observación que he visto un par de críticos hacen, pero antes, ¿cómo es que se han dividido esta? ¿Ha pintado todo el Miguel Alandia o ha pintado también el otro pintor? Solón Romero ha pintado la otra parte, la parte del futuro, de la Revolución Nacional, se podría decir. Ah, que está ahí en el museo, ¿no? En el Museo de la Revolución Nacional. Sí, sí. Bueno, te decía, hay una observación a esto. Obviamente es la concepción trotskista de Alandia de lo que va a ser la Revolución Nacional, ¿no es cierto? Claro. Obviamente todas las obras tienen que tener su misterio, ¿no? Y en el lado izquierdo van a poder ver. Algunos piensan, no sé la verdad, de que es una referencia al colgamiento de Villarroel. Sí. Esa sería una concesión, porque ese momento histórico, el colgamiento de Villarroel, ha tenido una disputa muy agria y además muy confusa, digamos, políticamente, que hasta ahora los enemigos políticos del POR se la echan en cara, ¿no? Que siempre la han criticado. Entonces, siempre hay ahí como que la incógnita, ¿no? Si es una concesión. Obviamente que no es un quiebre, imposible, porque todo lo demás dice que no es un quiebre. Estoy hablando de una partecita muy ínfima, pero sí ahí hay una concesión. ¿Por qué planteo esto? Porque según algunas anécdotas que no están bien verificadas, largas discusiones de esta obra, Miguel Alandia la ha tenido con Víctor Paz Estensoro.
Víctor Paz Sí. había discutido noches enteras con Miguel Alandia el tema este. Pero bueno, es como la anécdota, la incógnita. Yo, como digo, no pongo en duda de que es la síntesis, digamos, del programa de la Revolución Boliviana. Por eso Miguel Alandia es el pintor de la Revolución. Pero es una obra magnífica, esta. Sí. Creo que está ahí entre las mejores, ¿no? Pasaremos a la siguiente, Sí, daremos una en realidad. opinión para no alargarnos Con mucho. referencia, ¿Cuál? a esta partecita, ¿no? Sí. Ahí hay una especie de fantasma que sobrevuela, ¿no? Con una bandera roja. Ah, sí, sí. Ese es Miguel Alandia, tratado de representar a Guillermo Lora. ¿Mm? Ah, ya, ya. En la A parte Guillermo derecha, Lora, ¿no? ¿no? Exacto, donde tú estás Sí, señalando sí, es la representación de Guillermo Lora. Y arriba, entre las banderas sí. rojas, Tesis de ahí está Pulacayo. escrita tesis de Pulacay. Sí, ¿Mm? sí, sí. Bueno, pasamos al Sí, siguiente. Este es el voto universal y la reforma educativa, que a mí también me parece magnífica, ¿no? sí. Eh, Esta es la otra parte del mural de la Plaza Villarroel, de la ¿no? Plaza Villarroel, sí. Sí, Que este, va en dime, el dime. mismo sentido, pero obviamente aquí está expresando las tareas democrático-burguesas no cumplidas en el país, ¿no? Hasta ese Sí, entonces, el acceso a la educación de todos, el voto, no era un derecho que pertenecía a toda la Bolivia. Estaba restringida a una parte muy pequeñita del país. El 52 se cambia con eso. Y bueno, ahí están las aspiraciones del pueblo. Por detrás, obviamente, está toda la lucha, la muerte, la represión. Pero al final consiguiendo otra vez la alianza entre obreros y campesinos, estos derechos democrático-burgueses, ¿no? Obviamente aplastando a la bota militar, a la justicia burguesa y elevando las banderas de la ciencia, de la revolución, etcétera, etcétera, ¿no? detrás de él, por ejemplo, podemos hablar lo que ya hemos ido mencionando, ¿no? ¿Ve? Una sociedad más justa, más participativa, más directa, ¿m? Mm, No tan representativa. Y aquí sí, hace una alusión y una crítica a la democracia burgués. representativa, Mm, a la democracia burguesa, a través del ánfora que está detrás del, del sujeto del medio que está con un arma. sí, ¿M? Hay un ánfora, ¿m? sí. Representa el voto universal y Mm, por debajo hay una especie de celdas, sí. ¿m? Que son una especie de trampa, ¿no? Por detrás está el pueblo, ¿no? Completamente ahí encarcelado. Abajo, sí. Están. ¿Qué haces? Sí, Exacto. Y ahí sí. ha tenido y ahí ha tenido una principal, o sea, una discusión fundamental con Víctor Paz Estensoro, ¿no? Mm, Pero Víctor Paz Estensoro también le permitía hacer lo que muchas veces lo que él quería, ¿no? mm, Aparte de ser su amigo, aparte de ser amigo, por ejemplo, no podía nadie negar la calidad técnica y mucho menos obviar la participación de Don Miguel para la perpetuación de cualquier monumento a través de su obra, ¿no? exacto. Bueno, este que es el del 66, que es radiodifusión. Eso estaba en las antiguas oficinas de lo que era la BBA. Mm, Mm, Antes era Radio Altiplano, si mal no mm, me equivoco. En esas instalaciones estaba. mm, Esto, bueno, el dueño era muy amigo de Don Miguel, ¿no? Y le pidió que eh, después de, o sea, creo que al mismo tiempo que se hizo de la minería, historia de la medicina, sí. le pidió que haga un mural para Radio Altiplano, ¿m? Mm, Que era radiodifusión. bueno, tenemos dos murales más. Este que es el triunfo de la tecnología,
que no está en el país, No. que Alandia lo pinta el 67 en el rectorado de la Universidad de Ingeniería en Lima, Perú, que está en exhibición, obviamente, Sí. que está sobre 20 metros cuadrados, que otra vez exactamente es se llama el triunfo de la tecnología, es el triunfo de la razón, ¿no es cierto? Es decir, el hombre nuevo va a ser el producto de todo lo que está abajo, las luchas, etcétera, pero además Sí. expresadas en el conocimiento, ¿no? Sí. Por eso Bueno, ahí, dime. dime. No, termina nomás, no hay problema. Sí. Las rieles del progreso, etcétera, ¿no? Las carreteras, las fundiciones, etcétera. Y bueno, atrás está la bandera peruana. Sí. Y la bandera blanca siempre. Sí, sí. A ver, allá en Perú. Sí, y Eh, bueno, que es del 68, que también está en Lima, ¿no? Pero que es sí, de una en una casa colección particular. privada, así en la residencia de Carlos Milla Villena, en Perú Es también. un arquitecto. Mm, que Esto estaba, bueno, recoge mucho de la cultura incaica, ¿no? sí. Simbolismos, los orejones, Mm, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Propios de la cultura incaica. mm, Este mural lo ofrecieron al gobierno boliviano a la venta por mm. $22,000, ¿A qué ¿m? gobierno lo han Eh, ofrecido? al gobierno del MAS. Mm, ¿M? Pero para el arte, sí, lastimosamente nunca hay claro, plata y mucho menos para un pintor trotskista. exacto, ¿no? A ver. Bueno, hemos hecho un recorrido un poco extenso, pero por demás este es un homenaje a Miguel Alandia Pantoja, de su obra principal, digamos, porque él es muy conocido por ser muralista. De todos modos, vamos a pasar la obra de Caballete. Tú eres, Javier, parte del colectivo Cementerio de Elefantes, que ha tenido una participación protagónica en un suceso respecto a la obra de Miguel Alandia Pantoja. Han descubierto que un mural que se pensaba estaba desaparecido, estaba todavía ahí. Contanos sobre esto, lo de Miyuni, Javier. Dime, ¿qué proceso ha seguido esto? Javier, Ah, han encontrado y qué se está haciendo? bueno, el mural prácticamente, ¿qué te puedo decir? Cuando se ha encontrado el mural, estaba en el Teatro Hernando Siles, Mm, completamente cubierto con escombros, ¿no? mm, Eh, bueno, no se podía diferenciar y no se sabía que existía ahí un mural, ¿no? Justo con un compañero del cementerio, ¿no? Que se llama Eliazar Loza, justo estábamos dando vueltas por ahí porque fuimos a trabajar en la escenificación de una película que hubo. ¿M? Y explorando encontramos prácticamente un rastro de una mano pintada, ¿no? Que nos podía decir que ahí se escondía una pintura. mm, Entonces, lo primero que hicimos es empezar a retirar los escombros, ¿no? Poco a poco, evitando de lastimar todo, ¿no? Pero desde el principio, por la calidad técnica y de color, se podía evidenciar que era un mural de Alandia Pantoja, ¿no? Y lo mm, primero que hicimos fue asombrarnos, ¿no? Al ver descubierto el mural. Bueno, lo que han hecho es estabilizar, fijar la capa pictórica, ¿no? Cosa que en cualquier momento se pueda desprender del muro y llevar a algún otro lado, ¿no? Lastimosamente no pudimos seguir desarrollando el trabajo de gestión porque nosotros trabajamos de manera independiente, ¿no? Y en muchos casos los compañeros, por ejemplo, tienen que desarrollar sus actividades para poder vivir. mm. ¿M?
somos trabajadores del arte, ¿no? En cualquier momento, o sea, tenemos que buscarnos la manera de, de ver de dónde sacar recursos, ¿no? Entonces, muchas veces, y a causa de esas razones, fue que muchos de ellos fueron abandonando, ¿no?, al grupo, pero ah, bueno, en esa situación se encuentra, por ejemplo, el mural en la actualidad, ¿no? Y creo que con el interés y con la situación política por la que está atravesando el país, no se está haciendo absolutamente nada, más aún cuando ya no existe un ministerio de De cultura, cultura. ¿no? Mm. Bueno, es importante la información que nos das porque, a ver, que hemos querido hacer el programa con dos intenciones. Primero, homenajear la obra de Miguel Alandia y su memoria. En su memoria, obviamente, está el rescate de sus obras, así perseguida por sus ideas políticas, pero pese a eso, se tiene que reconocer que Miguel Alandia Pantoja es el pintor, uno de los pintores más importantes de la historia de este país, por lo tanto, se tiene que tomar con seriedad fuera de tintes políticos, de posiciones políticas, su obra. Tenemos por un lado ese mural de Miluni que sigue abandonado a su suerte hasta ahora. Bueno, se ha estabilizado la capa pictórica por lo menos, ya no está tan a la intemperie. Tenemos las más de 175 obras que decías que ahora están bajo la custodia de su hijo, que el Estado, no sé, alguna alcaldía, alguien se tiene que hacer cargo de una vez de esas obras porque son importantes, para reivindicar la memoria de este pintor, ¿no? Se han hecho actos protocolares, se ha enunciado, etcétera, y bueno, han venido los conflictos políticos aquí al país, han venido la pandemia, y pareciera que otra vez está en foja cero la recuperación de la obra de Miguel Alandia. Es una tarea pendiente, este programa está dedicado a eso, queremos concientizar, además que la gente se entere de que tan importante pintor, bueno, está así, su Ujú. obra está volando y flotando y no sabemos qué es lo que va a pasar, porque mañana puede haber un aluvión ahí en Miluni y chao el muro, ¿no? O sea, pueden pasar mil cosas o no sé, se lo pueden llevar todas las 675 pinturas que tenemos, aquí en Bolivia, que nadie quiere hacerse cargo porque hay que hacer un lugar, etcétera, etcétera, donde puedan estar y desaparecer como ha desaparecido mucha obra de muchos autores en este país, como lo de Borda, por ejemplo. Prácticamente quedan unas cuantas obras de la prolífica producción, y no tenemos museos con tan rica obra que está ahí en nuestras manos, pero no queremos hacer la nuestra, ¿no? Bueno, Ujú. Javier, te quedo agradecido por la invitación. Creo que ha sido rica la charla. Vamos a sacar lo mejor posible este homenaje. Tu despedida, por favor, y muy agradecido por tu presencia. Bueno, el agradecido soy yo, ¿no? Realmente creo que oportunidades como esta hay que aprovecharlas, ¿no? Para ver la forma de dar, o sea, de mostrar realmente la calidad de ser humano que era don Miguel Alandia Pantoja, ¿no? Y creo que es atinado y es oportuno en el momento, eh, mostrar una figura, de esta talla, ¿no? Sobre todo en los momentos en los que la agudización, por ejemplo, de los conflictos y las diferencias sociales están mm, más latentes que nunca, ¿no? Y se necesitan respuestas urgentes, ¿no? Políticas que resuelvan el problema de la crisis que sufre no solamente nuestro país, sino también el mundo, ¿no? Y qué mejor que analizando también el arte, analizando también
las respuestas a través del arte, ¿no? Gracias a ustedes, a Ollantay y a Hitop. Gracias, Gracias, José María. Javier. Eso ha sido el homenaje que hemos querido rendirle al pintor de la Revolución, Miguel Alandia Pantoja. Hasta el próximo programa. Gracias. Dejo mi alma en la cima de los cerros en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, luces de luna nueva que emergieron de Tiahuanacu. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. Luz de mi raza, voces de mi pueblo, memorias de ayer, Pachamama Huilá.